Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio, que es el canal de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Es grato estar con ustedes nuevamente para compartir un poco acerca de la palabra de Dios en un tema bien interesante que tenemos preparado para el día de hoy, como es de qué es el Evangelio. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está. La palabra evangelio es un término que obtenemos a partir de la transliteración de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia. La palabra evangelio básicamente se refiere a la buena noticia de que el Mesías anunciado por los profetas en todo el Antiguo Testamento había venido a la tierra. El término también es empleado para referirse de manera general al relato de la vida de Jesús y también es aplicado para nombrar los documentos que preservan este registro, es decir, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que llevan el nombre de cada uno de sus redactores. Aunque este término como tal no lo encontramos en el Antiguo Testamento, su significado y su concepto sí están presentes. Se conoce que en el griego antiguo el término era empleado para referirse a la recompensa que recibía un mensajero que traía buenas noticias, pero también se usaba para referirse a la buena noticia en sí misma. En este sentido, se llamaba evangelio al premio o regalo que recibía un mensajero por haber traído una buena nueva, así como se hacía alusión al sacrificio que se ofrecía a los dioses al recibir dicha buena noticia. Por esa razón es posible encontrar el término evangelio en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, en versículos como 2 de Samuel capítulo 4 versículo 10, que dice que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, aquí puede calzar la palabra evangelio, yo lo prendí y lo maté en Siclac, en pago de la nueva. En 1 de Samuel capítulo 31 versículo 9 dice lo siguiente: y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Este era el uso que se le daba antiguamente a la palabra evangelion del idioma original griego. Pero cuando revisamos el Nuevo Testamento, nos encontramos con que la palabra evangelio tiene el significado de buena noticia, pero respecto específicamente a la venida del Mesías. Y este concepto se enlaza directamente con algunos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de esto. Veamos el siguiente ejemplo. Es en Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta fue la manera en que Jesús de Nazaret predicó allí en su ciudad natal, habiendo anunciado la buena noticia de la venida del Mesías profetizado en las Escrituras, cuyo cumplimiento estaba llevándose a cabo en ese preciso momento.
Este texto se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. En este sentido, el Evangelio fue anunciado desde el Antiguo Testamento en otros textos como Isaías capítulo 41 y el versículo 27, que dice: Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Estos textos resaltan palabras alusivas al mensaje del Evangelio, como son buenas nuevas, alegres nuevas, paz, salvación y el reino de Dios. Así también en el Antiguo Testamento encontramos otros textos que nos hablan de la venida del Mesías Salvador de Israel, anunciado principalmente por los profetas mayores. En Isaías capítulo 7, versículo 14 leemos: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6 también nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El capítulo 53 completo de Isaías nos habla de la obra redentora del Mesías y muchísimos otros textos más que no tenemos el tiempo de leer ahora mismo. Entonces, si quisiéramos definir qué es el Evangelio en términos del Antiguo Testamento, diríamos: es pues el Evangelio la buena noticia de la llegada del Mesías, el ungido de Dios, para dar salvación a su pueblo y establecer su reino. Y en este sentido, el Evangelio de Cristo fue anunciado muchas veces por los profetas del Antiguo Testamento, especialmente por los profetas mayores. Ahora, en el Nuevo Testamento, podemos ver el cumplimiento de aquellas profecías en la vida y obra de Jesús de Nazaret. Y ese es el propósito de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. La predicación de Jesús se basó en la revelación y en la ejecución de aquellas buenas noticias de salvación, y por eso es que su ministerio, su obra, sus enseñanzas, su vida, especialmente su sacrificio y el reino anunciado por él, son conocidos en el Nuevo Testamento como el verdadero Evangelio. San Marcos capítulo 1 comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el versículo 14 y 15 de este mismo capítulo leemos: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo describe el ministerio de Cristo como el cumplimiento de aquel anuncio hecho por los profetas de que la luz de Dios resplandecería en las tinieblas. Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante nos dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tanto Mateo como Marcos, Lucas y aún Juan resaltan en el principio del ministerio del Señor que su aparición fue anunciada por los profetas. El mismo Juan el Bautista, cuya venida también fue anunciada por los profetas,
dio testimonio acerca de Jesús y de su obra. Entonces, en el Nuevo Testamento, lo que vemos es el cumplimiento de aquello que fue anunciado tantas veces desde el principio del mundo, y ese mensaje anunciado primeramente por los profetas y cumplido y confirmado en la persona, en la vida y en la obra de Jesucristo, fue confiado también a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo. Primera de Corintios capítulo 15 nos declara de la forma más sencilla y compacta en qué consiste ese evangelio. Primera de Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y esta es la enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esta es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Por supuesto que también la palabra Evangelio hace referencia a toda la vida y a toda la obra de Jesús. Y eso es lo que vemos en las predicaciones de los apóstoles en el libro de los Hechos. Vamos a puntualizar algunas de estas predicaciones para que veamos cuál es la esencia fundamental del Evangelio que hoy en día debemos creer, debemos enseñar y de predicar. En el libro de los Hechos capítulo 2 vamos a ver el versículo 22 al 24. Esta es la predicación de Pedro a los primeros judíos que se convirtieron. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto hace referencia a todo el ministerio de Jesús. Dice el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y este es el segundo punto, la muerte de Jesucristo. El 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en este tercer punto, Pedro resalta la resurrección de Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 10 de este mismo libro, el apóstol Pedro predica a los primeros gentiles que se convirtieron a este evangelio, y vemos que el evangelio o el mensaje que fue predicado por Pedro en esta ocasión corresponde a lo mismo que fue predicado a los judíos en el primer episodio que acabamos de ver. Hechos capítulo 10 verso 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto corresponde al ministerio y obra de Jesucristo. Dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La muerte de Jesús corresponde al segundo punto de la predicación de Pedro en este episodio también. Y dice el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este mensaje corresponde perfectamente a la predicación tanto de Pablo a los corintios como de Pedro a los judíos en el capítulo 2, como a los gentiles en este capítulo 10. Este es el único evangelio anunciado en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay otro evangelio, como amonesta Pablo a los Gálatas. Este es el único mensaje expuesto en las Escrituras, el cual hemos recibido y creído, en el cual también debemos perseverar para ser salvos, y el que debemos anunciar también nosotros ahora en este tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mateo capítulo 24 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Marcos capítulo 16 versículo 15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es importante entonces que la predicación del Evangelio que vamos a llevar al mundo ahora corresponda con la predicación de los apóstoles en el primer siglo, corresponda con la predicación de Jesucristo en su ministerio terrenal y corresponda con el anuncio de los profetas en el Antiguo Testamento. Si predicamos otra cosa, estaremos haciéndolo en vano. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerda de suscribirte a este canal para más contenido. Hasta la próxima. Para,